Abuela, esta noche después de la fiesta, mis papás planean quitarte todo tu dinero, me susurró mi nieto durante su fiesta de cumpleaños número 10. No dije nada, solo busqué una excusa para irme temprano, y lo que hice después dejó a todos en silencio absoluto. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Detuve mi vieja camioneta frente a la casa de Clara, mi hija, en las afueras de Guadalajara. El motor tosió antes de apagarse y en ese instante escuché la música de cumpleaños filtrándose desde adentro. Hoy era el 10º cumpleaños de Mateo, mi querido nieto. Tomé la bolsa de regalos y bajé del vehículo. Mis zapatos gastados crujieron sobre la grava. La casa de Clara brillaba con luces, risas y voces, pero mi corazón estaba pesado. Últimamente, cada vez que venía, sentía una distancia invisible con mi hija, aunque no quisiera admitirlo. Empujé el portón de hierro y caminé por el sendero de piedra. La puerta principal estaba entreabierta y el olor a pastel llegaba en suaves ráfagas. Pensaba entrar a la cocina para ver si podía ayudar, como siempre lo hacía. Pero al cruzar el pasillo, me detuve en seco. Mateo se asomaba tímidamente desde la puerta de madera que daba a la sala, con sus grandes ojos mirándome con preocupación. Llevaba una camiseta azul con un superhéroe estampado, el flequillo caído sobre la frente. Al verme, bajó la cabeza y se acercó con cautela, como temiendo que alguien lo viera. «Abuela», murmuró Mateo, con una voz tan baja que apenas pude escucharlo. Se puso de puntillas, jaló mi mano hacia abajo y acercó sus labios a mi oído. «Esta noche, después de la fiesta, mis papás planean quitarte todo tu dinero». Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. El corazón me latía con fuerza, la cabeza me daba vueltas. «¿Qué dijiste, Mateo?» Le sujeté los hombros, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban. Mateo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y continuó, con la voz temblorosa, casi al borde del llanto. «Anoche fingí que dormía, pero escuché a mis papás hablando en su habitación. Mamá le dijo a papá que no podía dejar que tú siguieras con el dinero, que ya era hora, que ya les pertenecía a ellos». Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Llevé a Mateo hasta un sillón viejo en la esquina del pasillo, junto al mueble de los zapatos. «¿Lo escuchaste bien? ¿Qué más dijeron?», pregunté, intentando que la voz no me delatara. El niño asintió, con los ojos brillantes. Mamá dijo: «Solo hay que convencerla de firmar los papeles, decirle que es legal, que habrá un notario presente y no sospechará nada». Papá se preocupó, dijo que era arriesgado, pero mamá lo interrumpió, dijo que ya había investigado todo, que acaso él no quería que esa fortuna fuera de ellos. Cada palabra de Mateo era como una puñalada. Clara, mi hija, a quien crié y amé con todo mi ser, estaba planeando quitarme todo lo que tenía. Lo miré, buscando alguna señal de confusión, deseando que hubiera malinterpretado. Pero sus ojos eran claros, sin rastro de mentira. Los niños no saben mentir, y menos Mateo, que siempre me contaba de todo, desde el gato del vecino hasta sus buenas notas en matemáticas. Algo dentro de mí me decía que lo que decía era verdad. Apreté su mano y lo acerqué a mí. «No le cuentes esto a nadie, ¿me oyes? Ni a tus papás ni a nadie más. Prométemelo». Mateo asintió rápido y luego susurró como para asegurarse de que yo le creyera. Esta mañana vi a mamá imprimiendo muchos papeles. Mis papás los guardaron en un portafolio café, con un sello rojo encima. Vi que mamá los revisaba con cuidado y contaba cada hoja. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Buen chico», le dije, acariciándole la cabeza. «Ahora ve a jugar a la sala. Haz como si nada, ¿sí? No dejes que tus papás sepan que le contaste a la abuela». Mateo asintió otra vez y salió corriendo, sus pequeños tenis golpeando el piso de madera. Me quedé sentada un momento más, aferrándome al brazo de la silla, sintiendo que el mundo entero se me venía abajo. Clara, la hija que alguna vez tuve en mis brazos, por la que velé noches enteras cuando estaba enferma, ahora estaba planeando quitarme lo que Alfredo, mi esposo, y yo habíamos construido con toda una vida de trabajo.
Me levanté, me acomodé el viejo suéter y entré a la cocina. Clara estaba ahí, poniendo pasteles sobre la mesa, con un delantal floreado atado a la cintura. Al verme, levantó la cabeza y me sonrió radiante, como si nada hubiera pasado. ¿Llegaste, mamá? ¿Cómo estás? Corrió a abrazarme, el perfume dulce llenándome la nariz. Acuérdate de quedarte después de la fiesta. Tengo algo que quiero contarte a solas. Su voz era suave, pero después del susurro de Mateo, solo sentí un escalofrío. Asentí, forzando una sonrisa. ¿Quieres que te ayude en algo?, pregunté, mientras me dirigía al refrigerador y servía un vaso de agua. Me temblaba la mano y el agua se movía en el vaso. Al darme la vuelta, vi a Iván, mi yerno, de pie en una esquina, hablando con un hombre desconocido. Llevaba un traje gris, el cabello bien peinado, y no parecía un invitado a un cumpleaños. Al verme, Iván se apresuró a presentar. Mamá, él es Marcelo, un compañero de trabajo. Se dedica a trámites de bienes raíces. Marcelo se acercó, me dio la mano y me sonrió tanto que me pareció falso. Mucho gusto en conocerla, dijo con voz fluida. He oído mucho de usted por parte de Iván y su esposa. Asentí por cortesía, pero mi mirada se fue sin querer hacia Iván. Él le estaba haciendo una seña rápida a Clara, un guiño, y luego se giró como si nada. Clara estaba detrás de la barra, fingiendo acomodar los platos, pero yo sabía que había visto la señal de su esposo. Me retiré a un rincón de la sala, donde la luz tenue de la lámpara del techo caía sobre mí. Las risas y charlas de los invitados llenaban el aire, pero yo solo veía a Mateo, mi nieto, sentado entre los regalos, riendo mientras abría cada juguete. Su sonrisa inocente me apretó el corazón. Al mirarlo, recordé todos los años en los que sacrifiqué todo por Clara, mi hija, y ahora también por él. 3 años atrás, cuando Alfredo, mi esposo, murió de cáncer de pulmón, sentí que perdía la mitad de mi vida. Me dejó una casita en las afueras de Guadalajara y un ahorro suficiente para vivir tranquila. Esa casa era donde juntos habíamos plantado rosales, donde Alfredo solía contarme historias de su tierra en Oaxaca. Los ahorros no eran muchos, pero pensé que bastaban para una vejez en paz. Sin embargo, pocas semanas después del funeral, Clara e Iván llegaron con una propuesta. Mamá, queremos que Mateo estudie en una escuela internacional, dijo Clara, con entusiasmo. La escuela pública no es suficiente, mamá. Mateo necesita un mejor ambiente para desarrollarse. Miré a mi hija a los ojos y vi el brillo de una madre que quiere lo mejor para su hijo. Asentí sin pensarlo. Está bien, yo me encargo, le dije, y tomé todos mis ahorros de ese mes, casi 180,000 pesos, para pagarle el primer año de colegiatura a Mateo. Clara me abrazó agradecida, mientras Iván sonreía y me daba una palmada en el hombro como si yo fuera una heroína. Pero eso solo fue el comienzo. Las peticiones siguieron llegando, como gotas que con el tiempo se vuelven un río. Una tarde, Iván me llamó con voz preocupada. Mamá, se me descompuso la camioneta y no tenemos dinero para arreglarla. ¿Puedes ayudarnos? No pregunté mucho, solo fui al taller y pagué la factura de 15,000 pesos para reparar su viejo vehículo. Luego fue el turno de Clara, que me llamó una noche tarde. Mamá, en la empresa llevan 3 meses sin pagarnos y no nos alcanza para la renta. ¿Puedes prestarme para salir del apuro? Volví a decir que sí, transfiriéndole 25,000 pesos de inmediato, pensando que mi hija estaba pasando por un momento difícil y que como madre tenía que ayudar. Así, cada mes le enviaba dinero a Clara. A veces 10,000 pesos, a veces 20,000, sumando más de 36 veces en 3 años. Hubo meses en los que dejé de comprar mi medicina para la presión con tal de guardar dinero para ellos. Nunca me quejé, porque cada vez que hacía una transferencia pensaba en Mateo, en esos ojos brillantes contándome sobre un examen de matemáticas o su presentación en la escuela. Mientras él pudiera estudiar bien, yo estaba dispuesta a todo, pero hubo una vez que dudé. Fue cuando Clara me pidió 30,000 pesos más para comprar muebles nuevos. Le dije, Clara, yo tampoco estoy tan sobrada, ¿por qué no me dejas pensarlo?
Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de ella. Si para ti está bien que Mateo se cambie a una escuela con peores condiciones solo porque no quieres ayudar, entonces es tu decisión. Leí el mensaje con las manos temblando. La imagen de Mateo, con su mochila vieja, parado frente a la reja de una escuela pública descuidada, apareció en mi mente. Al día siguiente, transferí el dinero sin decir una palabra. La gota que colmó el vaso fue hace un año, cuando Clara me citó en su casa. Estaba sentada en la mesa del comedor, junto a Iván, y me planteó una idea. «Mamá, necesitamos remodelar la casa, pero el banco no nos presta. ¿Podrías pedir el préstamo a tu nombre? Solo es un trámite, nosotros lo pagamos». La miré. Su voz sonaba suave, pero sus ojos tenían un brillo de urgencia. Por primera vez, me negué. «No quiero involucrarme en deudas, Clara. Entiéndeme». Ella no dijo nada, solo asintió, pero desde ese día empezó a visitarme menos. Las llamadas se hicieron más esporádicas, y cada vez que sonaba el teléfono, sabía que era para pedirme algo. Hasta que hace 3 semanas, Clara llegó a mi casa una mañana temprano. Yo estaba preparando café, el aroma familiar llenando mi pequeña cocina. Se sentó, mirando alrededor. «¿Para qué quieres una casa tan grande si vives sola?», dijo como al pasar. «Hay un asilo nuevo en el centro, cómodo y muy limpio. Podrías considerarlo». Me quedé quieta, con la cafetera en la mano. «¿Un asilo?», repetí con la voz un poco más alta. Clara sonrió tratando de suavizarlo. «Lo que quiero decir es que ahí te cuidarían, y no tendrías que preocuparte por nada». Fingí asentir. «Sí, lo pensaré». Y me giré, pero por dentro me ardía la sangre. ¿Un asilo? Esta casa es el fruto del esfuerzo de Alfredo y mío, el lugar donde soñamos con una vejez tranquila. ¿Por qué Clara querría que me fuera? Ese mismo día empecé a revisar papeles viejos. Abrí la caja fuerte en mi habitación y saqué varios estados de cuenta que nunca había mirado con detalle. Pasé horas comparando cada movimiento. En total, más de 600,000 pesos transferidos a Clara en 3 años. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar 2 documentos de poder temporal que Clara me había dado para firmar. Me dijo que eran para sacar una copia del acta de nacimiento de Mateo. Firmé sin leer, porque confiaba en mi hija. Ahora, al mirarlos bien, vi que no eran actas de nacimiento. Eran poderes en blanco, autorizando al apoderado a acceder a mis bienes. Me quedé sentada en la vieja silla de Alfredo, sintiendo como si alguien me apretara el cuello. No era por el dinero perdido, sino por la frialdad calculada de Clara, la hija a la que amé más que a mí misma. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era doña Elvira, la vecina de mi antiguo barrio. «Isabel, ¿me acompañas al mercado este fin de semana?», preguntó con voz alegre. Sonreí y acepté, pero de pronto agregó: «¿Cómo está Clara últimamente? La semana pasada vi a ella y a su esposo saliendo del Banco Banorte con un fajo de documentos bien grueso. Parecían importantes». Me quedé helada, pero traté de sonar normal. «Oh, seguro es asunto de ellos, doña». Colgué, aunque no me quedé tranquila. ¿Qué clase de documentos serían tan gruesos? ¿Y por qué justo en el Banco Banorte, donde tengo mi libreta de ahorros? Me dije que no debía sacar conclusiones apresuradas. Tal vez era algo de negocios entre Clara e Iván. Tal vez estaba pensando demasiado. Pero hoy, cuando Mateo me susurró al oído sobre el plan de sus padres, todas mis dudas estallaron. Las piezas sueltas, el dinero que transferí, los papeles que firmé, la sugerencia de la casa de retiro y aquel fajo de documentos en el banco, ahora encajaban en una imagen nítida. Clara no solo quería mi dinero, quería todo, desde la casa hasta los ahorros, y tal vez incluso mi derecho a decidir por mí misma. Me senté en la mesa larga junto a la ventana, con un vaso de jugo de naranja que Clara acababa de traerme, tratando de mantener un semblante tranquilo. Las risas y conversaciones de los invitados llenaban el ambiente, pero yo solo observaba a cada persona, cada gesto, como buscando una pista que confirmara lo que Mateo me había susurrado. El jugo estaba frío, pero no le sentí sabor, solo un peso en el pecho. Tenía que actuar como si nada pasara, al menos por ahora,
mientras todo seguía desarrollándose frente a mis ojos. Clara iba y venía por la sala, con una sonrisa radiante, pero hoy estaba inusualmente atenta. Cada vez que pasaba junto a mí, me ponía la mano en el hombro y la apretaba, como mostrando cariño. «Mamá, coma un poco de pastel, lo hice especialmente para usted», dijo, empujando un plato lleno de pastel de chocolate hacia mí. Luego trajo otro plato con fruta, hablando con dulzura. «Mamá, tome este jugo, lo exprimí especialmente para usted, naranjas frescas del mercado esta mañana». Asentí y bebí un sorbo, pero sin apartar la vista de Clara. Su sonrisa, que antes era mi alegría, ahora me causaba escalofríos. Iván también participaba, parado entre los invitados, contando una historia que él creía graciosa. «¿Se acuerda mamá cuando olvidó el camino a casa?», se rió fuerte, mirando alrededor como invitando a todos a reír. «Se perdió todo un rato en el mercado nuevo. Nos preocupamos muchísimo». Todos rieron, pero yo apenas esbocé una sonrisa forzada. La verdad es que ese día solo fui a comprar artesanías al mercado de Tonalá, y nunca me perdí. Miré a Iván y lo vi guiñarle un ojo a Marcelo, el hombre que me habían presentado como experto en trámites de bienes raíces. Ese guiño fue rápido, pero suficiente para darme cuenta de que algo no estaba bien. Decidí tantear el terreno. «¿Usted trabaja en trámites de bienes raíces, Marcelo?», pregunté con voz suave, como por simple curiosidad. Él se enderezó y sonrió con cortesía. «Sí, así es, señora. El trabajo es sencillo. Solo se necesita un poder notarial y se puede hacer cualquier cosa». Marcelo habló mientras daba golpecitos suaves en la mesa, como para enfatizar. Iván se apresuró a intervenir, con un tono algo apurado. «Sí, es cierto, mamá. Tener a alguien que se encargue de los papeles le quita a uno mucho estrés, ¿verdad, Marcelo?». Sonrió, buscando su aprobación. Marcelo asintió, pero su mirada se deslizó hacia mí como evaluándome. Yo sonreí y asentí levemente. «Sí, supongo que sí», dije, y luego giré la cabeza, fingiendo mirar por la ventana. Desde la esquina de la mesa vi a Mateo abriendo sus regalos de cumpleaños. Levantó el pulgar cuando abrió la caja de Lego que compré esta mañana, pero su mirada ya no tenía la emoción de siempre. Entendí de inmediato que Mateo no estaba cómodo. Esta fiesta, aunque era su cumpleaños, no se sentía como una para niños. No había globos, ni confeti, solo vino y adultos conversando ruidosamente. Miré alrededor y vi a un grupo de invitados hablando animadamente sobre el aumento del precio de las casas en el centro de Guadalajara. «Dicen que ahora el terreno ahí llega a 50,000 pesos el metro cuadrado», comentó uno. Clara intervino de inmediato con voz aguda. «Bueno, todos vamos a la mesa del pastel, que si se enfría ya no sabe igual». Los llevó casi a prisa, como si temiera que la conversación sobre bienes raíces fuera demasiado lejos. Me levanté con la excusa de ir a servirme más agua, pero en realidad para alejarme de la multitud. Al pasar por la esquina de la cocina, escuché un susurro. Clara e Iván estaban ahí, en un rincón junto al refrigerador. Clara sostenía un portafolio de cuero marrón, tal como Mateo lo había descrito. Me oculté con cuidado detrás de la cortina, procurando que no me vieran. Iván habló, con voz baja pero apresurada. «¿Esto no necesita que mamá firme en la notaría? ¿Se puede hacer en casa?». Clara respondió, en voz suave pero firme. «No, en casa basta. Si la llevamos a la notaría y alguien dice algo que no nos conviene, va a sospechar. Con Marcelo y el notario que contratamos, mamá va a confiar enseguida. Ya lo tengo todo calculado». Iván murmuró algo, pero Clara lo interrumpió. «¿Quieres esa casa o no? ¿Quieres que Mateo estudie en una mejor escuela o no? Entonces haz lo que te dije». Me quedé detrás de la cortina, sintiendo que todo mi cuerpo se helaba. Las palabras de Clara eran como cuchillos en mi corazón. Yo la había criado, había pasado noches en vela cuando estaba enferma, incluso vendí mi anillo de bodas para que pudiera ir a la universidad. Y ahora estaba planeando quitarme todo lo que tengo, con una frialdad aterradora. Desde que Mateo me lo contó, quería creer que era un malentendido, que mi hija no sería capaz de algo así. Pero al oírlo de su propia boca,
Mi confianza se rompió en pedazos. Quise salir y gritarle en la cara, pero sabía que debía mantener la calma. No era el momento. Regresé a la sala, me senté y traté de respirar con calma. Cerca de las 5 de la tarde, los invitados empezaron a irse. Clara se acercó y me tomó de la mano. «Mamá, espera un momento. Cuando todos se vayan, tengo algo muy importante que hablar contigo». Su voz era suave, pero en su mirada noté un brillo ansioso. «¿No puede ser ahora?», le pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Qué es tan importante que hay que esperar a que se vayan todos?». Clara negó con la cabeza y sonrió. «Es solo un momento. Quédate, ¿sí?». Asentí, pero por dentro ya había decidido actuar antes de que fuera demasiado tarde. Puse la excusa de salir al patio a tomar aire fresco, pero en cuanto estuve fuera de su vista, saqué mi teléfono. Llamé al licenciado Ramírez, el abogado de Alfredo, que nos ayudó con el testamento hace años. «Ramírez, necesito verlo con urgencia. Mañana a las 9 en mi casa, ¿puede ser?». Aceptó de inmediato, con un tono serio, como entendiendo que se trataba de algo grave. Luego le envié un mensaje a Julieta, notaria y amiga mía del Club de Mujeres del Pueblo. «Julieta, ¿puedes venir mañana a las 9 a mi casa? Necesito que me ayudes con algo». Ella respondió enseguida: «Ahí estaré». Yo estaba de pie en el patio trasero, mirando las hileras de crisantemos que a Clara le gustaban cuando era niña. La brisa de la tarde pasaba, trayendo consigo el olor fresco de la tierra. Pero en mi interior ya no quedaba paz. Clara, la hija a la que había amado más que a mí misma, ahora llevaba una máscara falsa, escondiendo un plan que jamás hubiera imaginado. Apreté con fuerza el teléfono en mi mano y me dije: «Isabel, tienes que ser fuerte, por Mateo y por ti misma». Me encontraba en el patio trasero de la casa de Clara. El viento de la tarde alborotaba mi cabello. Sabía que no podía quedarme mucho más, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba tiempo para prepararme. «Me duele un poco la cabeza, será por la edad», le dije a Clara, llevándome la mano a la frente como si realmente me sintiera mal. Ella frunció el ceño, sus ojos pasaron por encima de mí, pero luego solo asintió. «Vaya a descansar, mañana paso a verla», dijo, con esa voz dulce de siempre. Asentí, tomé mi bolso y caminé hacia el auto sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba, Clara me retendría para hablar del tema importante que había mencionado, y yo aún no estaba lista para enfrentarme sin un plan. Al llegar a casa, cerré la puerta y corrí las cortinas. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Fui directo a la habitación y abrí la vieja caja fuerte que Alfredo solía usar para guardar documentos. Dentro estaba toda nuestra vida: escrituras de la casa, la libreta de ahorros, el testamento antiguo donde Clara aún figuraba como heredera principal y el contrato de alquiler de la casita en el barrio vecino. Puse todo sobre el escritorio. Cada hoja pesaba más en mis manos. No quería creer que mi hija quisiera adueñarse de todo, pero después de lo que Mateo me contó, ya no podía seguir ciega. Encendí la vieja computadora de Alfredo, la cual casi no usaba. La pantalla se iluminó lentamente, pero esperé con paciencia para entrar a la aplicación del banco. Imprimí cada estado de cuenta, desde las transferencias que le hice a Clara: 15,000 pesos para la colegiatura de Mateo, 20,000 para la renta, 10,000 para la reparación del coche de Iván. En total, 37 transferencias en 3 años, todas con su concepto claro, como si estuviera escribiendo la historia de mis sacrificios. Al ver ese fajo de hojas grueso, sentí un dolor en el pecho. Había dado demasiado, y nunca pensé que sería traicionada por mi propia hija. Dividí los documentos en 3 grupos. El primero, bienes fijos, como escrituras, libreta de ahorros y contrato de renta. El segundo, el historial de transferencias, como prueba de todo lo que hice por Clara e Iván. El tercero, 2 hojas de poder temporal, que Clara me dio para firmar, diciendo que solo eran para sacar una copia del acta de nacimiento de Mateo. Viendo esas letras pequeñas, esos sellos rojos, un escalofrío me recorrió la espalda. Las había firmado sin leer, porque confiaba en mi hija. Ahora sabía que había sido mi peor error. A las 8 de la noche,
Revisé la caja fuerte y le puse una nueva clave, la fecha de nacimiento de Mateo. Cerré bien, segura de que nadie más podría abrirla. Luego me senté, con las manos temblando, tratando de mantener la calma. El teléfono sonó a las 9 y vi el nombre de Clara en la pantalla. Estaba doblando papeles y no contesté a tiempo. Minutos después, la llamé de vuelta. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Clara con voz preocupada. «Quiero hablar con usted. Queremos ayudarla a no cargar con tanto peso, a manejar sus finanzas. Ya está grande y no queremos que se canse. Mañana en la mañana, Marcelo y el notario van a ir a su casa. ¿Va a estar?». Sonreí levemente, no por alegría, sino por la desfachatez de mi hija. Si no fuera por el susurro de Mateo, quizá me habría conmovido, habría creído que Clara realmente se preocupaba por mí. «Sí, mañana en la mañana estoy libre», respondí con voz tranquila. «Acuérdate de venir temprano, así puedes descansar después». Clara se alegró y su tono se elevó. «Sí, gracias, mamá. Llegamos a las 10, ¿sí?». Colgué la llamada con la sensación de haber dado un paso más en el tablero que Clara ya tenía preparado. Pero esta vez no dejaría que me manejara a su antojo. Le envié un mensaje al licenciado Ramírez y a la notaria Julieta, citándolos en mi casa a las 9:45 de la mañana, antes de la hora acordada con Clara. «Ramírez, a las 9:45 en punto, tiene que estar aquí», le escribí, y él respondió de inmediato. «Llegaré a la hora exacta, señora Isabel». Julieta también confirmó. «Llevaré el libro de actas, no te preocupes». Respiré aliviada, sabiendo que contaba con aliados de confianza. Saqué de un cajón la vieja grabadora digital de Alfredo. Aún tenía batería. Probé grabando unas frases. Prueba, 1, 2, 3. El sonido era claro, suficiente para registrar cualquier conversación. Guardé la grabadora en el bolsillo del abrigo, por si necesitaba pruebas. Si Clara e Iván querían jugar con papeles, no les sería tan fácil ganar. Antes de dormir, tomé la foto de Mateo que estaba en el escritorio. Llevaba una camiseta azul y sonreía junto a la bicicleta usada que le compré el año pasado. Coloqué la foto con cuidado dentro de la libreta que había preparado para el día siguiente, como un recordatorio de que todo lo hacía por él. Me acosté, pero no pude cerrar los ojos. La imagen de Clara con el maletín marrón y su voz fría hablando con Iván sobre sus planes se repetía una y otra vez en mi cabeza. Ya no confiaba en mi hija, pero no perdería a Mateo ni a mí misma. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé una tetera de té negro y me senté a esperar en la sala. La luz del sol se filtraba por las cortinas e iluminaba la foto de Mateo en la mesa, recordándome el motivo por el que hacía todo esto. El timbre sonó a las 9:30, antes de lo previsto. Julieta, mi amiga notaria del Club de Mujeres, entró con un libro grueso, un sello oficial y su credencial en la bolsa. «Hola, Isabel», dijo con voz firme. «¿Qué pasa que es tan urgente?». La invité a sentarse. Le serví té y fui directa al punto. «En un rato mi hija traerá unos documentos. Quiero que seas testigo de todo el proceso, desde el principio hasta el final». Julieta asintió, abrió el libro de actas y comenzó a anotar la fecha, la hora y los datos. «No te preocupes, lo haré todo como marca el procedimiento», dijo con determinación en la mirada. A las 9:55 llegó el licenciado Ramírez, con una pequeña maleta que contenía su laptop y un escáner portátil. Vestía un traje azul marino, con el cabello plateado peinado con esmero, la imagen de alguien que no deja pasar ningún detalle. «Señora Isabel, traje el expediente legal como pidió», dijo dejando la maleta en el suelo. Lo presenté con Julieta. «Este es el licenciado Ramírez, abogado de Alfredo, y ella es Julieta, una notaria de toda mi confianza». Se dieron la mano e intercambiaron unas palabras breves. «Ya entiendo la situación», dijo Ramírez, echando un vistazo a los documentos que tenía listos sobre la mesa. «Déjeme a mí la parte legal». Julieta asintió. «Y yo me encargaré de que todo quede registrado claramente». Ambos entendieron su papel y yo sentí alivio, como si hubiera encontrado dos aliados firmes. A las 10:05 sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban Clara e Iván, vestidos como para una ocasión importante. Clara llevaba un vestido azul y el cabello recogido. Iván, camisa blanca y pantalón de vestir.
En las manos de Clara estaba el maletín marrón que Mateo me había descrito. «¡Mamá!», exclamó Clara, abrazándome fuerte. «Me preocupaba que no estuvieras bien. ¡Qué alivio verte!». Sonreí con frialdad y los conduje a la sala. Clara se sorprendió al ver a Julieta y Ramírez. «Oh, ¿mamá invitó a alguien?», preguntó con un tono ligeramente alterado. «Solo unos amigos que vinieron de visita», respondí con calma. «Ustedes sigan con lo suyo». Iván notó el libro de actas en manos de Julieta. Se detuvo un segundo, pero no dijo nada, y se sentó en el sofá, tamborileando los dedos sobre la rodilla. Clara abrió el maletín, sacó un fajo de documentos y los acomodó cuidadosamente frente a mí. «Mamá, estos son los papeles de los que te hablé ayer», empezó con voz suave. «Poder notarial financiero, poder médico y poder para administrar bienes. Solo queremos que no te preocupes. Ya estás mayor. Nosotros nos encargaremos de manejarlo por ti». Miré el fajo de papeles y vi las letras pequeñas impresas, las casillas de leído, comprendido, voluntario, marcadas en rojo. Julieta echó un vistazo y preguntó de inmediato: «¿Quién redactó estos documentos?». Clara respondió un poco apresurada: «Un amigo de mi esposo que trabaja en el área legal, solo los adaptamos a la situación de mamá». Iván asintió para respaldarla. «Así es, Marcelo es muy profesional, puedes estar tranquila». Me froté la frente, fingiendo una mueca. «Me siento un poco mareada. La letra es muy pequeña, no la puedo leer bien», dije con voz débil. «Léanmelo ustedes». Clara sonrió y tomó la primera hoja. «Claro, te lo leo. Este es el poder financiero, que nos permite administrar tus cuentas bancarias para que no tengas que preocuparte por facturas o inversiones». Siguió leyendo hasta llegar a la parte de acceso total y manejo de cuentas bancarias, bienes inmuebles, decisiones médicas. De pronto, Clara cambió la frase. «Esto es solo para que podamos cuidarte si te enfermas, no te preocupes». Supe enseguida que intentaba ocultar la verdadera intención, como si yo no lo notara. Respiré hondo, miré directo a los ojos de Clara y luego a Iván. Ambos me observaban, con una chispa de esperanza en la mirada. Dejé la taza de té sobre la mesa y hablé despacio, pero con firmeza. «No voy a firmar absolutamente nada, y sé muy bien lo que están haciendo». El aire en la habitación se congeló. Clara abrió los ojos intentando sonreír. «¿Qué dices, mamá? Solo queremos lo mejor para ti». Iván se inclinó hacia adelante, nervioso. «Mamá, estás malinterpretando todo. Estos son papeles normales para ayudarte». Negué con la cabeza. «No malinterpreto nada. Anoche escuché todo, de su propia boca, en la cocina». Clara palideció, agarrando con fuerza el borde de la mesa. ¿Nos escuchaste a escondidas?». La miré fijamente, sin apartar la vista. «No necesito escuchar a escondidas. Mateo me lo contó todo. El niño oyó cómo planeaban quedarse con mis bienes, ahí mismo, en la habitación». Iván se levantó de golpe, la voz temblorosa. «¿Mateo? Ese niño miente. Solo tiene 10 años, no entiende nada». Ramírez intervino con voz fría. «Un niño de 10 años no inventa algo tan complejo, señor Iván. Soy abogado y lo sé bien». Clara seguía sentada, con los ojos muy abiertos, forzando una sonrisa como si yo hubiera contado un chiste. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Esto es porque quiero lo mejor para ti». Iván, en cambio, clavó la mirada en Ramírez, con el rostro tenso. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?», preguntó, alzando la voz casi en tono desafiante. Ramírez abrió con calma la carpeta que tenía en las manos, su voz grave pero firme. «Soy el Lic. Ramírez, abogado personal de la señora Isabel. Estoy aquí para proteger sus derechos legales, especialmente cuando hay conductas poco claras». Miró a Clara e Iván sin un atisbo de duda en los ojos. Sentí una fuerza en él, como si hubiera visto a través de todos sus planes. Puse el grueso expediente sobre la mesa y lo deslicé hacia Julieta y Ramírez. «Esto es todo lo que he preparado», dije con voz clara. Dentro había copias de todas las transferencias, 37 en total, más de 600,000 pesos, que había hecho a Clara e Iván en los últimos 3 años.
También estaban los documentos de la propiedad que Alfredo y yo dejamos, el contrato de arrendamiento de la casa pequeña y, lo más importante, 2 poderes temporales que Clara me dijo que eran para registrar el nacimiento de Mateo. Julieta los tomó, revisó cada hoja y se detuvo en los 2 poderes. Frunció el ceño y miró a Clara. ¿A esto le llamas papeles de registro de nacimiento? Este es un formato de poder en blanco que permite al apoderado controlar los bienes sin necesidad de avisar. Clara se puso pálida, se dejó caer en la silla y agarró con fuerza el borde de la mesa. Yo solo quería que mamá no tuviera que preocuparse, murmuró, bajando la mirada. Ramírez intervino con un tono firme. Señora Isabel, también encontré información sobre Marcelo, la persona a la que Iván llama su amigo del ámbito legal. Él está siendo investigado por falsificación de firmas en otro caso. Esta es una prueba pública del tribunal. Abrió su laptop y giró la pantalla para que todos vieran el documento legal con el nombre de Marcelo claramente visible. Iván se levantó de golpe, hablando con voz tensa. ¿Con qué derecho dice que la estamos engañando? Si no quiere firmar, no firme. Pediremos una evaluación psicológica. Si no está en pleno uso de sus facultades, el juez nos dará el control total. Me señaló como si quisiera intimidarme. Julieta intervino de inmediato, con voz afilada como cuchilla. Como notaria, confirmó que la señora Isabel está perfectamente lúcida. Ha respondido con claridad, ha preparado sus documentos de manera impecable y no presenta ningún signo de incapacidad. ¿Quiere llevar esto a juicio? Adelante, pero este expediente jugará en su contra. Miré directamente a los ojos de Clara y luego a los de Iván. El dolor que sentía se había transformado en determinación. Lo que ustedes quieren no es cuidar de su madre, dije, despacio pero con firmeza. Quieren quitarme todo, la casa, las cuentas, mi derecho a decidir y dejarme como un objeto sobrante, dependiendo de ustedes. Clara negó con la cabeza, las lágrimas rodándole por las mejillas. Mamá, no es así. Yo solo quiero ayudarte. La interrumpí. ¿Ayudarme contratando a un notario falso? ¿Planeando en la cocina, creyendo que yo no escuchaba? Lo escuché todo, y Mateo también. Clara rompió en llanto, pero yo ya no sentía compasión. Saqué del bolsillo de mi chaqueta un último documento y se lo entregué a Ramírez. Este es mi nuevo testamento, dije con calma. Revoca por completo los derechos de herencia de Clara e Iván. Todos los bienes, la casa principal, la casa de alquiler, las cuentas de ahorro, las inversiones, pasarán a un fideicomiso educativo para Mateo que se activará cuando cumpla 21 años. Ramírez lo tomó, lo revisó rápidamente y firmó la certificación frente a todos. Julieta estampó el sello notarial con un gesto firme. Válido, dijo, mirando a Clara e Iván. Este testamento tiene efecto legal inmediato. Clara se tapó la cara, llorando más fuerte. «No puedes hacerme esto, mamá», gritó con la voz quebrada. «Soy tu hija». La miré, sintiendo que el corazón se me apretaba, pero no di un paso atrás. «Tú me lo hiciste primero, Clara», respondí. «Elegiste engañarme, elegiste el dinero sobre la familia, pero te daré una oportunidad. En 1 año, si tú e Iván demuestran que son personas decentes, consideraré volver a incluirlos en el testamento. Si no, todo será de Mateo». Iván permaneció inmóvil, con el rostro encendido, incapaz de decir una palabra. Clara lloraba, pero ya no veía sinceridad en esas lágrimas. Me giré hacia Ramírez y Julieta. «Gracias a los dos», dije. «Ahora sí, esto se acabó». Ramírez asintió. «Hizo lo correcto, señora Isabel. No es fácil enfrentarse a algo así». Julieta tomó mi mano y me dijo en voz baja: «Eres más fuerte de lo que crees». Después de que puse las cartas sobre la mesa, Clara no dijo una palabra más. Recogió en silencio el montón de papeles de la mesa. Los metió en el portafolio de cuero marrón, con movimientos lentos, como si quisiera alargar el momento. Tenía los ojos enrojecidos, pero no me miró, solo bajó la cabeza y salió por la puerta. Iván la siguió, pero antes de irse se volvió con la mirada fría como hielo. «Sé que grabaste», dijo en voz baja, con un tono cargado de amenaza.
Lo vi todo, pero esto no ha terminado. Me mantuve erguida, mirándolo directo a los ojos. No le temo a nada, Iván, respondí con voz tranquila pero firme. Si quieren seguir, inténtenlo. Yo ya estoy lista. Iván no dijo nada más, solo se dio la vuelta y salió detrás de Clara. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en silencio. Julieta guardó el registro notarial y me estrechó la mano con firmeza. Acaba de evitar una apropiación ilegal de sus bienes, dijo con admiración. No cualquiera tiene la misma suerte que usted, Isabel. Se preparó muy bien. Ramírez, que estaba guardando la laptop en la maleta, sonrió levemente. Además, es tan previsora como una empresaria profesional. Alfredo estaría orgulloso de usted. Sonreí, sintiendo por primera vez en el día un alivio genuino. Gracias a los dos, dije. Sin ustedes, no sé cómo habría salido de esto. Julieta agitó la mano. No diga eso. Usted es la más fuerte aquí. Ramírez asintió. Si necesita más ayuda, solo llámeme. Hoy fue solo el primer paso. Los acompañé hasta la puerta, viendo cómo el coche de Ramírez se perdía bajo el sol de la mañana. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no la sentía pesada. Tomé el teléfono fijo y llamé a casa de Clara. Mateo contestó, su voz alegre. «Abuela», sonreí, sintiendo un calor reconfortante. «Te extraño mucho, Mateo. ¿Mañana puedes venir a almorzar conmigo?» El niño respondió enseguida. «Sí, le pediré permiso a mis papás. Quiero comer tacos de usted». Solté una carcajada. «Está bien, te haré unos tacos de res deliciosos. No olvides llegar a tiempo, mi amor». Mateo rió bajito. «Sí, lo prometo». Al colgar, me senté en la silla, sintiendo que había recuperado una parte de mi corazón. Esa tarde, conduje hasta el Banco Banorte. Tenía cita con una asesora, una joven llamada Sofía, con uniforme azul y sonrisa amable. «¿Qué desea hacer con su cuenta?», preguntó, abriendo su libreta. Le entregué los documentos. «Quiero transferir la propiedad de mis bienes a un fideicomiso para mi nieto, Mateo, y necesito registrar una firma electrónica exclusiva, bloqueando cualquier acceso de terceros, incluso el poder general que otorgué antes». Sofía asintió, revisando los papeles. «Tiene todo listo. Hoy mismo se lo resolvemos». Tras casi una hora, me pasó los últimos documentos para firmar. «Listo», dijo. «El fideicomiso está creado y solo usted tiene acceso a la cuenta. Si quiere hacer cambios, deberá venir en persona». Asentí, agradecida, sintiendo que acababa de levantar un muro protector alrededor del futuro de Mateo. Al salir del banco, manejé hasta la casa en renta que estaba a unas calles. Era una casa pequeña que Alfredo y yo habíamos comprado, donde soñamos pasar una jubilación tranquila. El inquilino, don Carlos, un mecánico, estaba en el jardín. «Doña Isabel, ¿cuánto tiempo sin verla?», saludó estrechándome la mano. «Vengo a renovar el contrato de arrendamiento», le dije, entregándole el nuevo documento. «Pero de ahora en adelante, depósiteme la renta directamente en esta cuenta, destinada al fondo educativo de mi nieto». Carlos asintió y firmó el contrato de inmediato. «Descuide, se lo depositaré puntualmente. Su nieto es afortunado de tenerla». Sonreí, aunque un leve dolor me atravesó al pensar en Clara. «Gracias, Carlos», respondí, antes de subir al coche y regresar a casa. Por la noche, llamé de nuevo a Ramírez. «Señor Ramírez, necesito que envíe una notificación legal a Clara e Iván», dije con voz tranquila. «Pídales que no se acerquen a Mateo si tienen la intención de involucrarlo en cualquier asunto legal. Quiero proteger a mi nieto». Ramírez respondió de inmediato. «Prepararé la carta y la enviaré mañana por la mañana. Quédese tranquila, lo haré de manera rigurosa». Le agradecí, colgué y sentí como si hubiera colocado una capa más de protección alrededor de Mateo. Al final de un día largo, me senté en la sala, con la luz amarilla y suave iluminando la mesa de madera vieja. Tomé la carpeta de documentos ya notariados, la guardé con cuidado en la caja fuerte y la cerré con una nueva contraseña. En la puerta del refrigerador seguía pegada la foto de Mateo en su bicicleta, con esa sonrisa radiante. Toqué la foto y sonreí.
Por primera vez en muchas semanas, sentí mi corazón ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no era la madre ingenua a la que su hija podía manipular. Había recuperado el control de mi vida y, lo más importante, había protegido el futuro de Mateo. 2 semanas después del enfrentamiento con Clara e Iván, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Clara. «Mamá, sé que me equivoqué», escribió, «pero esto no lo puedo resolver tan rápido. Espero que me des más tiempo. Cuídate mucho». Leí el mensaje. Pasé el dedo por la pantalla, pero no respondí. Ya no sentía enojo, solo un vacío frío. Guardé el mensaje en la carpeta de archivos y apagué el teléfono, decidiendo que necesitaba tiempo para sanar, no por Clara, sino por mí misma. Me retiré del Consejo de Jubiladas en Guadalajara y rechacé todas las invitaciones a reuniones comunitarias. Esos encuentros, que antes eran una alegría, ahora solo me traían recuerdos de Clara y su traición. En su lugar, me mudé a una pequeña casa en Tlaquepaque, un terreno que mi prima me había dejado hacía mucho tiempo. La casa era antigua, con las paredes amarillas ya descoloridas, pero el jardín trasero era amplio y soleado. Me paré en medio del jardín, mirando los parterres vacíos, recordando los días en que Alfredo cuidaba con esmero sus rosas. «Voy a empezar de nuevo», me dije a mí misma, y comencé a plantar crisantemos y lavanda, poco a poco, como quien reconstruye su vida. En Tlaquepaque encontré un grupo de voluntarios locales a través de la Iglesia La Purísima. Enseñaban lectura y habilidades a niños de escasos recursos en la zona. Me inscribí para participar, llevando conmigo las recetas de galletas que mi madre me había enseñado. Cada sábado iba a la iglesia, me colocaba junto a la gran estufa y cocinaba con una mujer que recién conocía, doña Rosa, una vecina que vivía a una calle de mi casa. Rosa era baja, con el cabello blanco recogido, y siempre llevaba un delantal con flores de colores vivos. «Qué bien hace las galletas, Isabel», me decía Rosa, sonriendo mientras amasaba. «A los niños les encantan». Yo le respondía con una sonrisa. «Solo quiero que estén felices. Cuando era joven también me gustaba comer las galletas que hacía mi mamá». Rosa asentía y me contaba de su hijo, que ahora vivía en Estados Unidos. «La familia a veces nos lastima, pero los niños no», decía, como si entendiera un poco de mi historia. Cada semana iba a la Iglesia La Purísima a ayudar a repartir comida. Los niños se formaban, con sus tazones de plástico en la mano, sonriendo de oreja a oreja al recibir su ración. Un niño, Pablo, no se despegaba de mí, preguntándome de todo, desde cómo se hacían las galletas hasta cómo crecían los crisantemos. «Abuela, mañana cuénteme una historia de su abuelo», me pedía Pablo. Le acaricié la cabeza y le prometí que le hablaría de Alfredo, de los días en que me enseñaba a cuidar las plantas. Esos momentos, sencillos pero cálidos, me hacían sentir que ya no estaba sola. Estaba viviendo no solo por mí, sino también por sonrisas como la de Pablo. Cada mes, Ramírez envía el informe del fideicomiso educativo de Mateo. «El fondo crece de manera estable, señora Isabel», escribió en el correo. «La renta de la casa y la inversión en el Fondo Educativo de México están dando buenos rendimientos». Leí el informe y sonreí pensando en Mateo. El niño tendría un futuro brillante, lejos de las trampas egoístas de sus padres. Guardé el correo en una carpeta especial, sintiendo que estaba construyendo un puente para Mateo, llevándolo a lugares a los que yo nunca había llegado. Una tarde de sábado, caminé hasta la panadería del centro de Tlaquepaque. Por casualidad me encontré con doña Elvira, una vecina de antes en Guadalajara. Estaba detrás del mostrador, con una bolsa de pan en la mano, tan ágil como siempre. «¡Isabel!», exclamó corriendo a abrazarme. «¿Dónde se metió que desapareció así?». Reí y le conté sobre mi nueva casa. Elvira se sentó conmigo en una mesita de madera y pidió 2 cafés. «Yo ya sospechaba de Clara y su marido», dijo, bajando la voz. «La semana pasada, en el Banco Banorte, los vi con un montón de papeles. No imaginé que llegarían tan lejos». Asentí y le conté por encima lo ocurrido, sin entrar en detalles. «Ya no les guardo rencor, Elvira», le dije. «Solo quiero proteger a Mateo». Elvira me tomó la mano. «Hace bien. Ese niño es su luz. No deje que nadie se la quite».
Sonreí y le di las gracias, aliviada de saber que no estaba sola en lo que pensaba. Al llegar a casa, abrí el buzón. Había un sobre blanco, sin remitente, pero reconocí la letra de la dirección: la casa de Clara. Lo abrí y dentro había un dibujo de Mateo. Había dibujado a los dos leyendo bajo un árbol, con colores vivos y trazos cuidadosos. Debajo, solo una frase: te extraño. Sostuve el dibujo con los ojos humedecidos, pero no de dolor. Vi a Mateo, vi su sonrisa y sentí que mi corazón revivía. Pegué el dibujo en el refrigerador, junto a una foto suya en bicicleta, y susurré: yo también te extraño, Mateo. Me quedé en el jardín, regando las margaritas recién florecidas con la luz de la tarde iluminando cada pétalo. En este último año, aprendí a soltar el dolor, no olvidando a Clara, sino eligiendo amar a quien lo merece: Mateo y a mí misma. Ya no soy la madre ingenua que carga con todo por su hija. Soy Isabel, la mujer que encontró la paz después de tantos años de sacrificio, y voy a seguir viviendo, más fuerte que nunca. 3 meses después de haber enfrentado a Clara e Iván, estaba regando las flores de mi pequeño jardín en Tlaquepaque cuando sonó el timbre. Me limpié las manos en el delantal y salí, sorprendida al ver a Clara allí, con Mateo a su lado. El niño llevaba una camiseta azul, la mochila colgando del hombro y una gran sonrisa. Clara me miró con timidez. «Mamá», dijo en voz baja. «Mateo no deja de decir que quiere verla, que la extraña mucho. Lo traje para que esté con usted. Yo no molesto». Asentí sin responder y llamé a Mateo con la mano. «Entra, mi amor». Clara se dio la vuelta, subió al coche y se fue sin decir más. La miré irse, con un leve nudo en el pecho. Pero Mateo corrió hacia mí y me abrazó, y todo pensamiento sobre Clara se desvaneció. «Abuela, tengo algo para usted», exclamó Mateo, sacando de su mochila un cuaderno de dibujo con la tapa roja y gastada. «Es un proyecto de la escuela. Dibujo a las personas en las que más confío». Me senté en el banco de madera bajo el olivo y abrí el cuaderno. En la primera página estaba yo, sosteniendo un paraguas para cubrirlo de la lluvia, él chiquito acurrucado a mi lado con una sonrisa enorme. En la siguiente, estábamos los dos pescando junto al estanque, cuando Mateo tenía apenas 5 años, con una caña más grande que él. Sonreí y le despeiné el cabello. «Dibujas muy bien, Mateo. Es igualito a la realidad». El niño pasó a la última página y señaló un dibujo, una casita de paredes amarillas, con un jardín de flores coloridas y 2 personas con azadas, de pie, una junto a la otra. «Esta eres tú y yo», dijo Mateo con voz entusiasmada. «Quiero estudiar arquitectura y cuando sea grande voy a reconstruir tu casa, bien firme y con un jardín todavía más grande». Miré sus trazos cuidadosos y sentí un calor en el pecho. «Arquitectura, ¿eh? Mi nieto es muy listo, seguro lo lograrás», le dije, atrayéndolo hacia mí. «Pero tienes que estudiar mucho, la arquitectura no es fácil». Mateo asintió rápido. «Sí, lo prometo. Voy a estudiar mucho para que te sientas orgullosa». Lo llevé a la cocina. Abrí un pequeño armario de madera junto a la ventana. Dentro había una vieja caja de metal, donde guardaba los documentos del fideicomiso educativo para él. Saqué un registro detallado de los gastos de educación que el fondo cubriría cuando Mateo cumpliera 21 años. «Ven, quiero mostrarte esto», le dije, extendiendo el papel sobre la mesa. «Este es el fondo que hice para ti, para que vayas a la universidad o estudies lo que quieras». Mateo miró con atención, pasando su pequeño dedo por las líneas. «¿Este dinero lo guardaste para mí?», preguntó con los ojos muy abiertos. Asentí. «Así es. Pero tienes que prometerme que lo usarás para hacer el bien, ¿de acuerdo?». Mateo soltó un grito alegre y dio un brinco. «Quiero estudiar en el extranjero, en Estados Unidos o Canadá. Allí hay escuelas de arquitectura muy buenas». Me reí y le despeiné el cabello. «Claro que sí. Si eres bueno y estudias, todo será como lo sueñes». Salimos al jardín y tomé de un rincón del cobertizo una rama de rosal antiguo, la variedad que Alfredo solía amar. «Ven, te voy a enseñar a propagar una planta», le dije, entregándole una pala pequeña. Le mostré cómo cortar la rama,
ponerla en agua y luego plantarla en la tierra. Hay que tener paciencia, Mateo, dije mientras cubría la base con tierra. Esta planta es como tu sueño. Necesita tiempo y cuidado. Mateo asintió, con las manos llenas de tierra. Voy a regarla todos los días. Será el rosal más grande. Sonreí viendo al niño cavar con entusiasmo y sentí que estaba viendo a mi propio yo de años atrás, cuando Alfredo y yo trabajábamos en el jardín soñando con un futuro sencillo. Antes de irse, Mateo me hizo sentar en la banca. Me miró con ojos brillantes y preguntó en voz baja: «Abuela, si mis papás te vuelven a quitar todo tu dinero, ¿te pondrás triste?». La pregunta fue como una pequeña puñalada, pero sonreí y tomé su mano. «Mientras tú estés aquí, no tengo miedo de perder nada, Mateo. Tú eres mi familia». El niño sonrió y sacó de su mochila un frasco pequeño con 36 monedas que brillaban al sol. «He estado guardando mi dinero del desayuno para comprarte un regalo». Solté una carcajada y lo abracé fuerte. «Eres mi tesoro. Pero guarda estas monedas y cómprate libros para estudiar. Con que seas feliz, me basta». Mateo me abrazó una vez más y corrió hacia el auto, donde Clara lo esperaba. Me quedé en la puerta saludando hasta que lo perdí de vista. Dentro de la casa, tomé el dibujo que Mateo me había dado antes y lo pegué junto a la foto de él en bicicleta, en la puerta del refrigerador. Me quedé allí mirando esos trazos infantiles y sentí que mi corazón revivía. Clara pudo haberme lastimado, pero Mateo era mi luz, mi razón para seguir fuerte. No solo era una madre traicionada, era la abuela de Mateo, una mujer que había vuelto a encontrarse a sí misma. Salí al jardín, tomé la regadera y cuidé los nuevos rosales. Cada gota de agua que caía era una promesa. Voy a vivir, no solo por Mateo, sino también por mí. Un año después de enfrentarme a Clara e Iván, recibí un correo de la Universidad de Guadalajara, invitándome a un seminario sobre los derechos de las personas mayores. «Señora Isabel, hemos escuchado su historia», escribió el organizador. «¿Podría compartirla para inspirar a otros?». Acepté, no para volver a contar el dolor, sino para decirle a todos que podemos levantarnos, incluso cuando quienes más queremos nos hieren. El día del seminario, me paré en el escenario frente a decenas de personas, desde estudiantes hasta profesores. Llevaba un vestido azul sencillo, el cabello recogido y el micrófono bien sujeto en la mano. Soy una madre viuda que estuvo a punto de perderlo todo por confiar ciegamente en su propio hijo. Comencé con voz pausada. Conté mi recorrido al descubrir el plan para quedarse con mis bienes, las noches sin dormir organizando documentos y cómo recuperé mi derecho a decidir. No mencioné el nombre de Clara, no culpé a nadie, solo lo relaté como un hecho real. Aprendí que el amor familiar no significa sacrificarte a ciegas. Yo elegí protegerme a mí misma y a mi nieto. Al final, miré hacia el público. Perdonar no significa permitir que te lastimen otra vez, aunque sea tu propia sangre. Cuando bajé del escenario, el auditorio estalló en aplausos. Un grupo de estudiantes jóvenes se acercó a darme la mano, con los ojos brillantes. «Señora Isabel, ¿puedo usar su discurso para mi tesis sobre derecho y ética?», preguntó una chica. «Su historia es realmente inspiradora». Sonreí y asentí. «Adelante, hija. Si puede ayudar a alguien, me alegra mucho». Otro estudiante intervino. «Usted es muy fuerte. No puedo imaginar cómo logró salir adelante». Reí y respondí: «Hijo, yo tampoco pensé que podría, pero a veces uno tiene que salvarse a sí mismo». Al salir del auditorio, me sorprendió ver a Mateo en la puerta, con camiseta blanca y la mochila vieja de Alfredo. «¡Abuela!», exclamó, corriendo a abrazarme. «Hoy la maestra dejó salir temprano a la clase. ¿Puedo ir con usted?». Me reí, tomándolo de la mano. «Claro que sí. Vámonos a casa». Subimos al autobús. Mateo se sentó a mi lado y comenzó a contarme emocionado que había sacado buena nota en matemáticas. «Saqué un 9, abuela. La maestra dijo que he mejorado mucho». Le acaricié la cabeza. «Muy bien hecho, Mateo. Si sigues así, serás un gran arquitecto». En el autobús, Mateo preguntó en voz baja: «Abuela, usted y mi mamá están enojadas, ¿verdad?». Miré por la ventana, viendo pasar las casas de Tlaquepaque. «Enojarse no hace feliz a nadie, hijo»,
respondí, tomándole la mano. No estoy enojada con tu mamá, pero necesitamos un poco de distancia. A veces los adultos necesitamos tiempo para entendernos. Mateo asintió, como si lo entendiera sin preguntar más. Yo solo quiero que usted esté feliz, dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. Sonreí y le apreté la mano. Con que estés aquí, ya soy feliz. Esa noche, Mateo se quedó a dormir. Después de cenar tacos de res que preparé, nos sentamos en la sala a ver el álbum de fotos familiares. Fui pasando las páginas y mostrándole fotos antiguas. Aquí es cuando tu abuelo y yo llevamos a tu mamá al parque, cuando tenía tu edad, le conté. Mateo miraba con atención y luego señaló una foto junto a un macizo de margaritas. Esta es mi favorita, abuela. Usted sale muy bonita. Tomé un bolígrafo y escribí detrás de la foto. La única razón por la que no me he rendido. Mateo, curioso, preguntó: ¿qué escribió? Sonreí y cerré el álbum. Es mi secreto. Cuando seas grande, te lo mostraré. Al caer la noche, salí al jardín a regar las rosas recién florecidas. La luz de la luna iluminaba la pulsera de plata que había comprado ayer. El diseño que soñaba desde joven, pero que nunca me había atrevido a comprar. Me quedé quieta, mirando por la ventana cómo Mateo dormía profundamente en el sofá, con su cuaderno de dibujo abierto sobre el pecho. Susurré, aunque sabía que no me escuchaba. Gracias, Mateo. No lo he perdido todo. Todavía tengo un futuro, y mi futuro eres tú, y también soy yo misma. Volví al jardín para terminar de regar, sintiendo que cada gota de agua era una pieza de la paz que había conquistado, sin esperar a que nadie me la regalara. Después del seminario en la Universidad de Guadalajara, sentí como si hubiera cruzado una nueva puerta. Los días pesados por la traición de Clara quedaron atrás, dando paso a una vida que yo misma construía, día a día, momento a momento. La casita en Tlaquepaque ya no era solo un lugar donde vivir, sino un verdadero hogar. Cada mañana me levantaba al amanecer, preparaba una olla de café y salía al jardín a cuidar los rosales. Las ramas que Mateo y yo habíamos plantado ahora florecían, rojas bajo el sol temprano, como un recordatorio de que todavía podía sembrar y ver los frutos. Seguí participando en el grupo de voluntariado en la Iglesia La Purísima, donde doña Rosa y yo nos hicimos grandes amigas. Un día, Rosa llevó una charola de flan casero y la puso sobre la mesa de la cocina de la iglesia. Isabel, prueba esto, dijo sonriendo, empujando la charola hacia mí. Aprendí la receta de mi suegra, pero le agregué un poco de vainilla para ti. Lo probé, y el dulzor suave se extendió por mi lengua. Está delicioso, Rosa, le dije. Tiene que enseñarme cómo hacerlo. Rosa asintió, con los ojos brillando. Claro, pero me tiene que contar cómo don Alfredo cultivaba las rosas. Me encantan esas historias de amor suyas. Me reí, prometí que lo haría, y seguimos amasando masa, preparando pasteles para los niños. Los niños de la iglesia, especialmente Pablo, se convirtieron en una nueva alegría para mí. Pablo, el chico travieso, ahora leía con fluidez gracias a nuestras clases. Una tarde, llegó corriendo con un libro viejo en las manos. «Abuela Isabel, ya lo terminé», gritó, mostrándome una edición abreviada de Don Quijote. «Me gusta este señor, siempre se lanza aunque todos digan que está loco». Le acaricié la cabeza. «Te pareces a él, siempre curioso y sin miedo a los retos. Sigue aprendiendo y lograrás muchas cosas». Pablo asintió y salió corriendo a presumirle a sus amigos, mientras yo sonreía sintiendo que estaba sembrando semillas de esperanza. Mateo seguía siendo la luz más grande de mi vida. A veces venía a visitarme trayendo historias de la escuela. Una vez llegó con una caja de colores nuevos y se puso a dibujar en la mesa de la cocina. «Va, dibujé la escuela donde quiero estudiar algún día», dijo, señalando el dibujo de un edificio moderno, con techo de vidrio y rodeado de árboles. «Quiero ir a Canadá a estudiar arquitectura. ¿Usted cree que pueda?», asentí tomando su mano. «Es hermoso, Mateo. Sueña en grande. Yo siempre te voy a apoyar». El niño sonrió, abrazándome fuerte. «La quiero más que a nadie en el mundo». Lo abracé, sintiendo el calor en el corazón,
y sabiendo que había hecho bien en dedicar todo a su futuro. Ramírez seguía enviando los reportes del fideicomiso puntualmente. El fondo de Mateo ya es suficiente para pagar la universidad en el extranjero, me dijo por teléfono una mañana. Ha hecho un gran trabajo, Isabel. Le agradecí, colgué y miré al jardín. Los rosales seguían floreciendo, como una promesa de que había elegido bien el camino. Clara no volvió a comunicarse, salvo por un mensaje breve en Navidad. Mamá, espero que esté bien. Estoy intentando. No respondí, pero guardé el mensaje, pensando que tal vez algún día hablaríamos de nuevo, pero no ahora. Soy Isabel, la mujer que alguna vez sufrió por su hija, pero que ahora vive por Mateo, por niños como Pablo, y por el sueño que un día dejé de lado. Cuando estuve en ese escenario aquel día, conté mi historia no para quejarme, sino para decir que la paz y el derecho a decidir son cosas por las que hay que luchar, incluso si quien te hiere es alguien a quien amas. Después de todo, la lección más grande que me llevé es que el amor familiar no significa sacrificarte a ciegas ni dejar que otros te manipulen. Perdonar es necesario, pero no significa permitir que te lastimen otra vez. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.